estamos con conversaciones con nosotros, o son los otros que son fundamentales y nos constituyen actualmente. Estamos con una invitada, un amigo que es Alfonso Salinas. ¿Cómo describir a Alfonso? Yo creo que lo más externo, pero es brillante, es Cambridge también. Pertenece al que decía Blatowski, gente bien formada. Chile necesita gente bien formada. Y Alfonso Salinas es una persona que está muy bien formado en el ámbito de investigación, en el ámbito doctoral, y sobre todo está muy bien formado en el ámbito humano. Es un tipo que yo creo que hablar de economía, hablar de jazz, hablar de ecología, hablar del otro, hablar de donde trabaja en la empresa. Alfonso tiene un trato sutil con el otro que yo creo y ha pensado incluso cómo ir mejorando el modelo. Tiene un libro no publicado que yo espero que lo podamos publicar el próximo año. Y yo quiero hablar de ese libro, quiero hablar de su vida, quiero hablar de Chile, quiero hablar hasta de China, quiero hablar de Alfonso, de esta pelea que tiene Trump con Xi Jinping. Quiero desde eso hablar cómo podemos subir el salario mínimo del chileno. A mí me encanta lo que hizo. Los días se le da a amigos Frente Amplio y le decía, oye, hagan el acuerdo de Sánchez con Pablo Iglesias. Hagan el acuerdo. Júntense con la concertación, no se maten más. Subamos a 500 lucas. Contra todo. Mira, y lo vamos a subir así. Hagan eso y la gente va a decir, oye, mira, se puede hacer y nos queda la tendalá en el planeta. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Tú eres una bestia en el sentido, para mí, un gran pensador que está siempre ahí por debajo y es el momento que seas visible. Gracias, el Alfonso. Acuerdo de Parra de la izquierda y la derecha. Sí, ese, jamás serán vencidas. Exactamente. Ese, Eso es. Lagos con Piñera hubiera sido. Sí, hubiera sido genial. Alfonso, ¿cómo mejoramos Chile, por ejemplo? Un tema que hemos conversado en todos los niveles, con todos los amigos, economistas, políticos, teóricos, hasta con el Salao y Gigi lo he conversado. Oye, si hay que subirle el sueldo a la gente. Parece ridículo, pero no, o sea, no podemos esperar 500 años para subirle el sueldo. Sí, estuve conversando con tu amigo el Pato Rifo. Sí, muy bien, del el Pato tema. Rifo, de management. Sí, me invitó a unos debates por ahí. Claro, bueno, yo creo que el tema del gran dilema y lo que se estaba hablando acá en las conversaciones anteriores es cómo compatibilizamos un desarrollo tecnológico, un progreso material evidente que ha logrado el capitalismo con las deficiencias que sigue teniendo y que siguen haciendo válido que existan izquierdas en el mundo. Pero yo creo que Chile siempre es como ilustra un poco lo que pasa en el mundo. Es medio pretencioso y chauvinista decirlo, pero uno tiene esta idea de que el experimento de Allende, el socialismo, era lo que era vigente en ese momento y aquí se trataba de una cierta forma, o lo mismo que hizo Pinochet con todas las reformas, privatizaciones y demás que se hacían en Inglaterra, se hacían en Chile. Tiene como Chile es como un laboratorio chico. Sí, y SAPRE, FP, imitando cuestiones. Y lo que pasa en Chile tiene que ver con esta paradoja que te digo, que abrimos un cajón, el cajón que se llama Bachelet, no nos sirve, lo cerramos, abrimos el cajón Piñera, nos damos cuenta que no está ahí la llave, lo volvemos a cerrar, entonces decimos, oye, abrimos de nuevo el cajón de Bachelet, claro. Lo volvemos a cerrar y volvemos a abrir el de Piñera, y lo volvemos a cerrar. Yo creo que esa como desorientación, más allá de todos los progresos tecnológicos, del optimismo que uno pueda tener y de lo innegable de los logros, yo creo que Chile es un país, Platowski tiene razón, es un país que en aspecto es notable y uno vive súper bien, pero sería totalmente absurdo negar los déficits que tiene Chile, sería casi grosero, me parece que para la mayoría de la gente que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, no viven precisamente un mundo de Vilsipap en un paraíso. 300 lucas, jubilaciones de 150 lucas y con sueldo de 300, 500 lucas. Evidentemente. Claro. Y eso es abrir y cerrar los cajones, que es lo que pasa en Estados Unidos con Trump, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro. Y habían, qué sé yo, en los años 60, 70, todavía 50, 40 y para atrás, habían como creencias que la solución estaba en algún lado, pero que los malos no nos dejaban llegar a esa solución. Entonces, para unos los malos eran los yanquis, para otros los malos eran los rusos, y por maldad no nos permitían descubrir o implementar el sistema que nos iba a resolver y superar la pobreza y aplicar la tecnología y los recursos y los esfuerzos de manera sensata. Eso hoy en día parece naif, ¿no?
pero el problema es que no hay como un No hay nuevo un paradigma. enemigo. Claro, no hay un, bueno, ¿y entonces qué? Y yo creo que con todo lo notable que también se hablaba acá de los cabros del Frente Amplio, también convengamos que hay varias de las cosas que plantean que son medias trasnochadas. Sí, po, sí, ¿ah? sí. Y sí hay quienes dicen que hay que volver a estatizar y Sí. que hay que se corta el agua, que en realidad el problema del agua es que las empresas privadas que quieren lucrar. Y uno dice un poco, chuta, pero esa cuestión ya se trató. ¿Ah? No es tema ya. Pero a la vez es tema, po, Sí. porque por otro lado uno dice, bueno, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que esto soluciona todo con el mundo privado? Y tampoco. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas dos cosas? Yo creo que el desafío, y yo creo sinceramente que a nivel conceptual, teórico, hay un vacío. ¿Ah? Hay un vacío que hay una clave que se ha hablado acá que tiene que ver con la ética, que a mí yo tiendo a verlo así. Yo creo que la pregunta que caracterizó el debate de economía política en el siglo pasado tenía que ver con la propiedad de los bienes de producción. ¿Ah? El mundo estuvo a punto, yo soy lo suficientemente viejo para acordarme del peligro de la guerra nuclear. ¿Ah? Y uno lo veía como una cosa totalmente concreta. La discusión respecto a la propiedad de los bienes de producción y su rol en la felicidad del ser humano era tan grande que el mundo estaba dividido y a punto de tirarse bombas nucleares de un lado a otro porque decían, esta es la solución y tú eres el malo, no, esta otra es la solución y este es el malo. Esa pregunta acerca de la propiedad de los bienes de producción yo creo que debería haber quedado obsoleta, y la pregunta es, en un mundo donde la propiedad de los bienes de producción no resulta tan relevante y probablemente el sector privado y la libertad y la iniciativa de cada uno es un motor súper potente, ¿qué decisiones sociales las puede tomar de forma autónoma, endógena, el mercado, y qué decisiones sociales tienen que ser exógenas e impuestas al mercado? Es un poco lo que tú hablabas con Jorge Aguad del tema de la tecnología. Por supuesto. ¿Ah? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las condiciones de borde? Sí. Entonces, si tú me preguntas a mí cuántas camisas de la naranja mecánica como la que tienes puesta o la que yo tengo hay que hacer en el uso de los recursos, yo digo, pregúntale al mercado, es totalmente irrelevante. Pero si me preguntas qué cantidad de educación hay que darle a la población de una población pobre, si tú le preguntas al mercado, la respuesta va a ser probablemente cercana a cero. ¿Ah? Entonces, si eso es una decisión exógena, que es una decisión ética, es un acuerdo social, ¿ah? Es un contrato social, es el Leviatán, ahí entra la política. ¿Ah? Probablemente se suele decir, ¿no es cierto?, que los economistas manipulan el debate público y tratan de resolver todo, pero claro, hay un espacio donde efectivamente se necesita que sea toda la sociedad quien determine ciertas decisiones mínimas. ¿Ah? Esas decisiones mínimas son éticas. ¿Ah? Y la ética, y tú bien lo sabes, yo lo creo así, a mí me gusta verlo esto como la ética tiene un carácter, por una parte, como imprescindible, ineludible, necesario. Si no tenemos esa guía, porque Watt hablaba también del tema de las máquinas con sentimiento, la inteligencia artificial, y tú hablabas de Turner, de ¿cómo se llama? El Turing, y bueno, Gödel, uno podría hablar ahí. Hay ciertas decisiones que la ética no la podemos obviar, ¿ah? Pero por otro lado, la ética a la vez parece imposible. Claro, es como un ideal Claro, alcanzar y de rabia. y no solamente eso, si uno agarra, claro, qué sé yo, Sócrates, Sí, ¿ah? sí. Los griegos, ¿no es cierto? Y quiere estudiar filosofía moral en Berkeley, hacer un postdoctorado, posiblemente va a estudiar a Platón y a Sócrates y a todos los griegos, pero si uno estudia un postdoctorado de física teórica en Caltech, no va a estudiar las teorías de los griegos. ¿Ah? Entonces pareciera que la filosofía moral no ha avanzado nada. ¿Ah? Y uno dice, bueno, pero al final, ¿quién puede determinar lo que es bueno y lo que es malo? Depende de la cultura, cambia, en fin. Entonces tenemos una cosa como imposible, pero ineludible, necesaria. Sí. Y por tanto discutible. Hay un dilema ahí, Y es discutible. Entonces uno se tiene que poner de acuerdo en cuáles son esos límites. En general la sociedad, toda la discusión en pro del mercado siempre ha sido muy reacia a meter la ética, porque la ética se parece mucho, en muchos casos, al totalitarismo.
¿ah? Yo determino lo que es bueno o malo, esa es la crítica contra el socialismo. por supuesto. ¿Ah? Yo voy a determinar, lo voy a hacer de manera consciente, quizá bravo de la empresa. Hay unos escritos famosos a ti que te gusta, es tu ídolo máximo, Carlitos Marx, ¿no es cierto?, que dice, mire, usted cuando habla con un capitalista, ¿ah?, le dice, porque por ningún motivo es necesario planificar cómo se usan los recursos y todo, pero usted va a su empresa y él va a tener súper claro cómo se planifica todo, hasta, y hay una planificación estratégica y los KPI, y cada uno cómo funciona, entonces hay una dicotomía y una cosa absurda. Pero claro, uno tiene miedo, ¿no es cierto?, cuando aparece un Estado que te comienza a decir qué tipo de cosas tiene que producir y qué cosas no tiene que producir. Pero por otro lado, insisto, si tú dejas al mercado que determine la cantidad de pantalones, está súper bien, pero si lo dejas que determine qué cantidad de salud, educación, vivienda, alimentación tal vez, existen ciertas cosas que el mercado no las puede determinar. El tema de la AFP que estamos discutiendo en Chile hasta acá, con el nuevo cambio que quiere hacer Piñera. No sé, mira, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con que al final es un tema, si uno, y tal vez sí, aquí la tecnología puede terminar con esto, pero hasta que no logremos que las máquinas nos reemplacen completamente Ni Labio lo pudo. Pero podría llegar a ocurrir. Mira, se murió y no lo pudo. Pero es una paradoja que nosotros, una de las conversaciones contemporáneas es que tenemos mucho miedo de las máquinas. Decimos, oye, hay que prepararse porque las máquinas van a dejar sin trabajo un montón de gente. Yo tendería a pensar que eso debería ser súper bueno, ¿ah? Que nosotros vayamos a la playa, vayamos a surfear, leamos libros y que las máquinas hagan lo que necesitamos. Fijáis, hay una cosa del modelo ahí muy rara, ¿ah? Que nos parece una amenaza. Algo que es como Matrix, es más cercana a la Matrix. Pero te fijas, ¿no? Claro. Que siempre está este tema de, oye, pero si tú dices, oye, si yo invento algo que hace innecesario que un montón de gente, el trabajo como sacrificio, como sudor, como esfuerzo, como dolor, sea reemplazado por unas máquinas, ¿eso es una buena o una mala noticia? ¿Ah? Entonces parece, no, una mala porque la gente queda sin trabajo, y si queda sin trabajo no come, porque no recibe un sueldo. Pero el capitalismo siempre tenía un problema con la máquina. Tiene una cosa rara. Tiene una cosa rara. Entonces hasta que no ocurra eso, resulta que nuestra felicidad pareciera que entre nosotros y nuestra felicidad están los precios. ¿Ah? Entonces la gente del Frente Amplio, y eventualmente a lo mejor con razón, dice, oye, mira, ¿cómo se solucionan los problemas de educación? Haciendo que sean gratis. ¿Ah? La educación. ¿Cómo se solucionan los problemas de salud? Haciendo que sean gratis. Uno, evidentemente, podría extender esa lógica a la alimentación. Es súper importante educarse, pero es más importante comer. La educación y en la educación se alega contra el lucro, y en la comida también a lo mejor se debería alegar contra el lucro. Pero por otro lado uno dice, bueno, pero eso es medio trasnochado. Sí. ¿Ah? Si al final el emprendimiento privado, ya sea en educación, en salud o en hacer pan, es súper eficiente y eso se media a través de los precios. ¿Ah? ¿Yo puedo dictaminar cuántos son esos precios? Si yo los hago gratis, ¿qué significa que la educación sea gratis? ¿Significa que tú vas a venir a hacer clases filantrópicamente y el señor Bill Gates va a donar los computadores y el que haga y la luz va a ser gratis? Evidentemente que no, las cosas tienen un costo. ¿Ah? Es muy mala idea intervenir esos precios que resultan de una relación matemática muy compleja, relaciones matemáticas que fueron descubiertas por economistas socialistas a principios del siglo pasado, ¿ah? Y que eran los grandes debates socialistas, donde estaba metido Hayek por un lado y estaba metido, no sé, Friedman o estaba metido Oscar Lange, en fin, por otro lado, que te decían, mire, sí, nosotros descubrimos las leyes de los precios, que permiten compatibilizar la escasez de los recursos con las necesidades de las personas, con los precios de los bienes intermedios, un libro escolar vale 800 pesos para el Estado y 36.000 para un colegio, el mismo. Pero Ricardo, mira, lo mismo que me decía Rifo, que me decía la carrera de ingeniería comercial en la Católica Valparaíso vale, no sé, 300 lucas y en la de los Andes vale 900.
Pero bueno, yo te digo, es la crítica de la Naomi Klein, ¿no es cierto? Un zapato, antes de que le ponga el logo Nike, claro. vale, Claro. no sé, $5 Sí. y después vale $50. Pero así funcionan las cosas. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con respecto a eso? A todos tendemos a regular, preferir... porque con un modelo matemático podemos regular Mira, también. ¿sabéis lo que yo creo? O se pueden Yo creo- modelar los libros como 36 lucas. Ponle 3, ponle, ponle yo- 8, pero sí, no 36. pero la gente libremente... No, no es libremente. Sí, no, yo creo- la yo libertad creo- casi a no ver, existe espérate un actualmente. poco, pero espérate un poco. O sea, si tú te compras esa chaqueta, tú te podrías haber comprado una chaqueta en Patronato que te valiera la mitad en vez de comprarte una que se llamara Levi's. ¿Ah? ¿Es culpa Me del sería social- más barato es que la de ¿Es culpa Patronato. del socialismo eso? ¿O esa es la crítica histórica de todas las religiones a la puerta ancha y la puerta angosta? crítica al de que la opio del gente pueblo. tiene un deseo. Pero, el pero, deseo. pero mucho anterior El de- a Marx. No, no, Hablemos, es una mira, ironía, el piensa deseo. en Buda. Deseo, deseo. Piensa El problema del deseo. muy El deseo. atrás. El deseo está subjetivado Y también. pero siempre ha sido así. Los seres humanos tienden, si la gente va a tender a ver mucho más, si yo les presento Rocky a este problema, a este programa, ¿qué van a ver? Van a ver Rocky, les gusta Rocky. Yo puedo criticar eso, puedo subir una posición elitista. Yo creo que el punto otro. Yo creo que con esa manera como funcionan las personas, la cantidad de recursos que tenemos, la tecnología que tenemos, de manera individual, libre, espontánea, en asociaciones de seres humanos, logramos generar lo que necesitamos o queremos. Por ahí va, Hay ahí. toda una Sí, discusión. sí. Necesitamos, queremos. Logramos hacerlo. Y eso se hace de manera súper eficiente, súper bien, logra un montón de progreso, pero a la vez nos carcome a nosotros mismos. Y terminamos haciendo de manera súper eficiente juguetes chinos que botamos al día siguiente y llenamos de plástico los océanos y alegamos que no tenemos recursos suficientes. Ahí Y por viene otro una lado vez más se muere, la idea de sociedad que tenemos. y por otro lado se muere gente y tenemos que ganar plata. Entonces, si tenemos que hacer lo que sea por emprender un negocio, vender vino es lo mismo que vender pan, da lo mismo. Tenemos que producir, vender producir, órganos, producir, o claro. vender droga, Un niño, o vender lo que sea, sea. claro. Entonces, existe esa paradoja. ¿Cómo se corrige? Es la pregunta. Exactamente. Y yo te insisto, yo creo que hay ciertas condiciones de orden. Y toco tu tema del salario. Ahí se juega. Si tú llegas y tú dices, mire, ¿qué es lo que nos interesa? Nos va a costar ponernos de acuerdo. Nos va a costar porque la ética es imprescindible, pero a la vez es imposible. No lo podemos reducir a un algoritmo. No podemos tener una respuesta única que sea con la misma contundencia con La que ética es diseñamos. histórica. Claro, abierta. con la misma contundencia con que diseñamos la estructura de un muelle para que no se caiga un puente. No tenemos una fórmula newtoniana para lograr eso. Va a ser discutible, pero nos podemos poner de acuerdo. Y gracias a Dios que es discutible, gracias a Dios que no somos capaces de encapsularla, porque si no seríamos reemplazados por la máquina. Eso es lo que nos reemplaza, lo que nos separa de la pura máquina. La capacidad, la intuición, qué sé yo, que es discutible, que imprecisa. Mira, Adam Smith tenía una cuestión súper bonita, que hacía una analogía entre las reglas de la gramática y las reglas de la estética y la moral y las leyes. Entonces decía, cuando las leyes, los abogados, digamos, la jurisprudencia, son como las reglas de la gramática. Uno las puede especificar súper precisamente. Pero cuando uno estructura un texto solamente con leyes de gramática, sin estética, el texto no funciona. Pero el problema es que las leyes de la estética son totalmente inasibles, como son las leyes de la ética. Pero si uno le saca la ética a la sociedad, es como una flor muerta. Porque justamente esa característica que es inasible, que se escapa, que no se reduce a una fórmula, que es discutible, que es controversial, que es política. Pero, ok, volvamos a los precios. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en esto. Podemos definir, oye, ¿qué es lo que queremos asegurar? ¿Queremos asegurar para todo el mundo viaje a Miami y apuesta de caballo y no sé qué? No queremos eso. No. ¿Queremos salud? Sí, Sí. un cierto nivel de salud. ¿Queremos educación? Sí, Sí. un cierto nivel de salud. ¿Queremos cierto nivel de vivienda? Cierto nivel Sí. de vivienda. Transporte, a lo mejor algo de ocio, no sé, Sí, vale. 7, Sí, 10 sí, variables, sí. bienes y servicios. Sí, sí. Esos bienes y servicios tienen un precio en el mercado, con todas las deficiencias que tiene el mercado.
Con todo el problema que estamos hablando de la subjetividad, de que a uno es tonto y prefiere una cosa de una marca, de otro, que uno prefiere más escuchar esto que otro, pero eso funciona y tiene un precio, tiene un precio que es más o menos objetivo. Tomemos educación. Educación, no sé, el subsidio yo ya me perdí, pero el subsidio estaba del orden de 70 lucas, una cosa así, y tú dices, por 70 lucas es imposible hacer un colegio. Eso es una falacia, es una hipocresía. Ahora, ¿necesito pagar 500 lucas como vale un colegio top de Santiago, no tengo idea del Nivo Águila? No, tampoco. 100, 120, ¿será razonable? Lo mismo en salud. Yo necesito que la gente vaya a la clínica Las Condes y que tengan televisión plasma y que tengan una hotelería. No, pero me basta con 30 lucas para una operación de riñón. Absurdo. No, definiremos ciertos precios. Llámale un seguro a eso. Tú puedes llegar a cuantificar cuánto vale honrar ese acuerdo social que se expresa en cierta cantidad de bienes y servicios. Ponle tú 700 lucas. Es discutible, te vuelvo a insistir. Yo creo que ahí se dan las discusiones izquierda y derecha hoy. A lo mejor para una persona de derecha decir, mira, hay que darle súper poco a la gente porque la gente es floja. Y por tanto, puta educación, sí, hasta tercero básico, cuarto, quinto básico, pero después ya más adelante, no sé, pues que cada uno se rasque por sus propias uñas. Puede ocurrir. Y un gallo más de izquierda a lo mejor propugnará que incluso se incluya en ese vector social, yo le llamo, los libros de Ricardo Espinosa. Eso sí me gustaría. Porque es imprescindible. La gente. Y será una discusión que nos podremos poner de acuerdo. Pero una vez que te pones tú de acuerdo en eso tiene un costo. Tiene un costo que tiene un rango que variará, pero tiene una cierta objetividad. No es cualquier cosa. El problema es que ese costo, 700 lucas dijimos, para una familia de 2 personas, evidentemente no alcanza. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Lo resolvemos haciendo gratis la educación y haciendo gratis la vivienda y haciendo gratis qué es lo que se hace. O lo resolvemos dando unos subsidios predefinidos, 70 lucas por alumno, tanto para comprar una vivienda, que al final son viviendas muy miserables, que al final terminan profundizando el problema, que terminan, como ocurre en los países desarrollados y está ocurriendo en Chile, teniendo que botarla, generando guetos, ¿no? que terminan siendo peor, porque es cínico hasta cierto punto, porque tú estás dando una solución que en realidad todo el mundo sabe que no es solución. Tú sabes que con esa plata no educas, con esa plata no comes, con esa plata no vives, con esa plata el salario mínimo no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hace entre medio? Yo creo que la respuesta es bastante evidente. En una compatibilización donde uno trata de utilizar toda esa iniciativa privada, capitalista, en buena hora, pero a la vez con el interés social de generar un mundo más justo, de asegurar ciertas condiciones mínimas no solamente para vivir, para sobrevivir, sino que para vivir y para poder crear y para poder tomar decisiones en forma autónoma. La respuesta es que tú tienes que complementar lo que le falta a la gente autónomamente respecto a lo que se necesita para vivir. Si una persona logra autónomamente juntar 300 lucas, porque eso es el sueldo del mercado, y el sueldo del mercado es un precio que no se fija por decreto como no se fija por decreto ningún otro precio. Si tú lo haces, lo puedes hacer, pero como es un equilibrio general, que es un sistema de ecuaciones que se limpia de manera simultánea, que se resuelve de manera simultánea, tú varías uno de esos parámetros y te varía todo, como lo sabe uno en Argentina, donde te fijan el precio del gas, el precio de la electricidad, el precio ridículo. Bueno, eso te descalabra todo. Si tú dices, oye, mira, de ahora en adelante el salario mínimo va a ser $1.000.000, lo voy a hacer, pero te va a quedar la cagada. Económicamente es así. Entonces, si tú dejas libremente que los precios sean lo que sean, pero por otro lado reconoces que un montón de gente no va a lograr lo que se necesita para vivir adecuadamente, tú necesitas suplirlo. ¿Lo necesitas suplir cómo? Esa es la pregunta. Y yo creo que esto nunca se ha intentado. Friedman hizo algunas propuestas. Mira, yo creo que es súper claro el error con lo que está pasando en educación. En educación había un subsidio que era un subsidio fijo. Y sobre ese subsidio fijo, quienes podían y querían, podían agregar un valor, que era el paradigma de la educación subvencionada. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Y con razón se criticaba,
lo que critica Educación 2020, Mario Weissbrot y todo, y con mucha razón, eso lo único que hacía era reproducir las desigualdades, porque el gallo que tenía 70 lucas y no tenía ni un peso más, iba a un colegio de 70 lucas. El que tenía 70 lucas y podía poner 50 lucas adicionales, iba a un colegio de 120 lucas, y así sucesivamente discriminaba. Pero eso es exactamente al contrario de cómo debería haber ocurrido. ¿Y cuál fue la solución? Dado que ocurría esto, la educación gratis para todos. Sí. ¿Ah? Que se fijan precios, en el caso de las universidades, que son más o menos absurdos, que no dan, sí, que las universidades se van a comenzar a desfinanciar, y que a mi hijo, que yo no necesito, le resulta gratis, que es absurdo. ¿Cómo debería haber sido al revés? El precio de la educación es un precio que debería haber sido más o menos fijo. Ponle tú 120.000 pesos. Fijo el precio. Y el subsidio variable según la cantidad que cada uno pueda aportar. Y no un subsidio fijo y que la gente agregue sobre eso para que el precio final varíe, sino que el precio final es el mismo y por tanto todos vamos al mismo colegio si queremos, un colegio de 120 lucas que es razonable, que funciona bien, el Instituto Nacional, si quería que se hablara del modelo, seguramente no hay, si tú decís, no, es que yo quiero ir al Grange, bueno, vaya solo, ¿ah? Pero si yo quiero ir a un colegio público de buen nivel, si yo me lo puedo pagar, yo me lo pago, si yo puedo pagar 90 lucas, yo necesito que me pasen 30. Si yo puedo pagar 60 lucas, yo necesito que me pasen 60. Y si quieres mirarlo de otra manera, los precios que yo enfrento varían, pero el precio que el oferente requiere es siempre el mismo, porque el tipo que tiene un colegio necesita 120 lucas para que el colegio funcione, incluso, te voy a decir una blasfemia, incluso a lo mejor con 120 lucas para que tenga un cierto lucro. Si está bien, si es razonable. Si tú y yo, el lucro. No, pero obvio que no. Si tú y yo decimos, oye Ricardo, armemos un colegio, ¿ah? No queremos ser unos sinvergüenzas, tú das el ejemplo de Falchile. Queremos ganar un precio razonable, queremos vivir bien, hacemos todo un esfuerzo por hacerlo. ¿Ah? Queremos, de hecho, hasta cierto punto la rentabilidad también es otro precio en el mercado, que tiene un cierto equilibrio. No hay un sector que rente un montón si el mercado funciona bien. ¿Ah? ¿Qué va a ser una tasa de descuento? No tengo idea, 10% sobre el capital, lo que sea. ¿Ah? Eso nos vale 120.000 pesos. Nosotros necesitamos, lo asuma el Estado, le va a costar lo mismo, a lo mejor le va a costar más caro. ¿Para qué cresta el Estado se quiere preocupar del colegio y de cambiarle el papel confort al baño? Es interesante de política que hay que poner como un suelo también. Claro, y ese suelo tiene que tener cierto ámbito, un cierto clúster ético. Por ejemplo, lo público tiene que tener cierto nivel. Claro, eso es para todo. Y tampoco no tiene por qué ser satanizado lo gratuito. Puede haber ámbitos de gratuidad también. También puede haber ámbitos de gratuidad. Sí, sí. Lo que pasa estudiaba en Inglaterra gratis, le pasaban bombas en los colegios. ¿Sabéis lo que pasa? No. ¿Sabéis lo que pasa con la gratuidad? Sí, ojalá que todas las cosas fueran gratis. No todas cosas, algunas cosas. Bueno, podrían haber algunas cosas gratis. Pero pregúntate algo interesante. ¿Pero qué significa gratis? ¿Pero qué significa gratis? Que lo pagamos todo con impuestos. Por eso. Pero como idea es bonito. Es gratis, pero lo pagamos todo con nuestros impuestos. Pero ¿es realmente lo que nos interesa? ¿O lo que nos interesa de esa cosa pública es que todos puedan acceder? ¿Que no haya un impedimento a acceder? Yo creo que lo que nos interesa es acceder. ¿Te fijáis? Lo que nos problema es cuando tú dices, oye, en esta cuestión solamente pueden acceder los que tienen plata. Y eso genera una discriminación odiosa. Y genera una cosa muy chilena, sí, muy ¿cierto? De que todos nos vemos, todos nos conocemos, nos pateamos el culo. Sabemos al tiro. ¿Tú qué colegio fuiste? Sí, claro. ¿Y cuál es tu apellido? ¿Y tu segundo apellido? Pero tú eres de los Salinas Lagos. Eso es odioso. Eso es odioso. Pero tú cuando tienes una cosa... De Montedónico y Vitacura. Totalmente. Pero tú cuando tienes una cosa pública en el sentido que tú dices, esto no hay un impedimento de acuerdo a tu ingreso para acceder. Sí, porque quien tiene 10 para acceder a eso que vale 120, tú le dices, no se preocupe, yo le voy a pasar los 111 que le faltan para llegar a los 120. Usted pase 10, está bien que pase 10. 10 no le problema pasarlo 10. Si yo a ese que tiene solamente para poner 10 le digo vale 120, lo dejo fuera. Sí, claro. No es necesario y es ineficiente que yo para poderlo acceder le diga lo voy a hacer gratis para todo, incluso para mí. Yo entiendo el fin público que tú quieres preservar y lo comparto. En un país desegregador como Chile. Para cualquier parte.
para cualquier parte, y hay gente a lo mejor que le gusta la segregación y dice, no, Claro. yo por ningún motivo voy Hay a gente mandar a la que gente. quiere pagar 10 lucas porque yo pago y no lo paga nada, O paga hay 4. gente que quiere pagar los 500 lucas y decir, no, yo voy a mandar claro. a Eton. Bueno, A mi que lo vaya a hijo Eton. lo voy a mandar a Eton para que se que críe con la realeza. Está bien. ¿Ah? Sí, Tú, si eso- quieres, eso tú puedes estoy de hacerlo, acuerdo. hazlo. Sí. Pero habremos otros que si El nos clúster dieran la de lo oportunidad, público. si nos dieran la oportunidad, dirían, oye, a mí me gustaría mucho más que mi hijo, en vez de estar en un colegio elitista, con pura gente igual, estuviera en un colegio de gente parecido. Yo no necesito para eso, perdona, de gente diversa. Diversa, De gente diversa. Yo no necesito para eso que a mí me lo subsidien. Yo lo que necesito es que se lo subsidien a otra gente que no le alcanza. Y necesito, Sí, y es válido cuando la gente te dice, si yo puedo aportar algo, ¿por qué tú me lo impides? Que es un absurdo. Sí, un absurdo. ¿Te fijáis, Sí, no? un absurdo. Entonces, ¿y por qué se impidió? Porque, insisto, lo digo rápido y es medio contraintuitivo, pero se impidió porque ese aporte se ocupaba para subir el precio y discriminar, no para llegar a un mismo precio, no para llegar a un mismo servicio. ¿Te fijáis, no? Sí, sí, clarísimo. Pero si tú fijaras un mismo servicio en educación, en salud, agárrate vivienda. Sí. ¿Cuánto vale un departamento decente en el centro de Santiago? Decente pobre. Sí, decente pobre. 250 lucas. Ya, ponlo en el vector social. 250 lucas. ¿Qué importa que sea arrendado y que sea provisto privadamente? ¿Qué importa? En eso ¿Por estoy qué de el acuerdo. Estado tiene que ser una cuestión dicotómica? O lo hace gratis, No, malo, sí, estoy de acuerdo. una casa Sí. mínima en Peñaflor, totalmente alejado, o nada. ¿Por qué ese, No, por la qué ese dicotomía no 0-1? tiene sentido. ¿Por qué esa cosa binaria? Pero ¿Por qué no puede ser 250 sí, y dice, pero oye, mantengamos cierto clúster yo público. llego al de 250, Sí. pero ¿sabes qué? Que yo puedo pagar 100 nomás. Que el Estado me pase los 150 que me faltan. ¿Te fijáis, no? Entonces, si tú suplieras lo que le falta a cada una de esas personas para llegar y lo suplieras en los bienes que el contrato social ha establecido como éticamente necesarios para poder fundamental. vivir bien. Para que Es ese supuesto es fundamental lo que estás diciendo. Es fundamental. Fundamental, ese Si supuesto. tú lo hicieras así, incluso, el tema de la propiedad se comienza a diluir. Sí, la idea es que se diluya. Se comienza a diluir Pero de que una esté manera claro súper es, de una sí. manera súper concreta y matemática. Se comienza a diluir porque si sigo con el ejemplo del colegio, si nosotros dos ponemos un colegio que reúne ciertas características, que tiene un cierto precio, que el Sí, Estado sí. le parece razonable, que si quieres no es un BMW, es un Toyota, es una cuestión que funciona bien, que tú decís, sí, es elegible para subsidios. Y nosotros recibimos alumnos, ponemos ese colegio en La Pintana. La mayoría de los alumnos no nos van a pagar los 120 lucas, que en promedio nos pagarán, no tengo idea, 40. Y por tanto, la diferencia, los 80 diferencias, me los va a estar pasando el Estado. Por tanto, nosotros, mi cliente principal, el que me da el 80 de 120, más de la mitad de mi ingreso, Somos es todos uno, los es el chilenos. Estado. Por tanto, el Estado, a nosotros dos, nos puede decir lo que quiera. Nos puede decir, mire, a ver, señor, yo voy a estar en su directorio. Voy a fijarme con usted qué hace con la plata. Lo que hace un director, me va a mostrar su planificación estratégica, me va a mostrar cuáles son sus salarios, me va a mostrar cuáles son sus Está el Estado KPI, presente. me va a- Estamos todos los ese chilenos es el presentes Estado ahí. presente. El Estado no necesita comprarnos nuestro colegio, nos deja a nosotros dar la lata de buscar a los profesores, de preocuparnos de pagar el agua, de preocuparnos de los pizarrones, de cambiar el papel confort de los baños. ¿Para qué el Estado quiere hacer eso? Si el Estado no le debería interesar eso. Está lleno de gente que puede hacer eso y súper bien. Pero hay que construir un modelo educativo para que vaya pasando eso, no es tan simple. Y el Estado lo Claro, puede poner, hay puede que decir, armarlo, mira, ese yo modelo. voy a solamente financiar Sí. en colegios que sean plurales, puede poner las condiciones que quiera, ¿te fijáis o no? Voy a poner en hospitales que tengan tales y tales características, voy a poner, pero más que fijar un salario, tú lo que, y hay todo un movimiento en Europa, yo no sé si tú lo has escuchado, que se llama renta básica, Sí, sí, que lo que renta piden es otra cosa, lo que piden es que tú al nacer deberían darte un Sí, ingreso. sí, un ingreso. Yo creo que tampoco es. Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, debería haber, si quieres, un ingreso mínimo garantizado, pero no para cualquier cosa. Pero tu supuesto es fundamental. El presupuesto es un acuerdo nacional. Pero totalmente. O si no, no funciona. Pero po. totalmente. Claro, o si no, Totalmente. se repite, se reproduce un Si modelo no existe horroroso. ese acuerdo, si no Estamos existe ese liquidados con el acuerdo, modelo, porque el modelo puede ser si no existe perverso. ese acuerdo, pasa un poco lo que pasa.
Terminamos, en el fondo, el mercado es un caballo. Es un caballo que corre súper bien, súper eficientemente, y mientras más suelto esté, corre mejor. Tiene razón, incluso, todo el tema de los impuestos a las empresas. Si tú le sacas los impuestos a la empresa, le sacas los lomos de toro, más creatividad, más no sé qué. El problema es que ese caballo, que tú quieres que corra súper bien, que crezca, que sea creativo, que emprenda, tú lo quieres llevar para un sector. Por supuesto, pero ya lo una rienda. Porque si no, pasa lo que pasa en el mundo. Sí, si obviamente. tú miras el mundo hoy, el mundo hoy tiene esa paradoja. Tiene la paradoja de que por una parte parece maravilloso, pero por otra parte parece total y absolutamente no solamente para absurdo, 5.500 sino que millones maligno. de humanos no está muy bien el O planeta. sea, a ver, Claro. te lo digo de manera más radical y de manera más ortodoxa. En la crisis ambiental podría hacer que el mundo se acabe. Sí, sí, ¿Ah? chao. Podría, o sea, si Pasa la tú no le curva, pones sí. esa rienda de manera súper racional, súper eficiente, súper precisa, nos vamos a ir a la cresta. Sí, sí, sí. Y nos vamos a ir a la cresta. De manera y el súper- deseo, cuando está capitalizado por un narcisismo radical capitalista, el deseo dice, Se exacerba. me voy a la cresta. Sí, incluso. claro. Claro, Hasta con el, me claro, importa, pero claro, me voy y a es la choro. cresta. Ah, Claro, está y nos bien. vamos a la cresta. Sí, sí. Por eso, cuidado con el, Tú necesitas ponerle una rienda. Y esa Sí. rienda es un acuerdo social. Y ese acuerdo social es complejo y es peligroso y es delicado porque Pero hay hay que que ir tener armándolo. cuidado. Porque tiene que ser más o menos mínimo, porque uno tiene que ser tolerante, porque nadie tiene la verdad, Sí. porque la ética, no Los sé. mínimos fundamentales. Son mínimos. Fundamentales Son los mínimos mínimos. fundamentales, Sí. que son, yo creo Claro, que muy insisto, bien. Climatológico, educación, protección medioambiental, no sé. Te doy otro ejemplo. Ya de lo que estamos te estoy terminando diciendo. ya, me están haciendo todos los Un último gestos ejemplo. posibles. El último ejemplo de Alfonso Salinas. Vamos, Alfonso. La esclavitud. Sí, buen tema. La Tremendo. esclavitud hubo durante un buen tiempo en que en el orden económico a una porción de la humanidad, los negros, no se les pagaba, se les consideraba esclavos. Eso se rompe por una decisión ética. Claro. No es un cálculo económico. Pues si no conviene, o prohibir que los ¿Sí? niños trabajen en las minas de carbón en Inglaterra industrial. Es por Es un ética. acuerdo. Sí, un Es un acuerdo. acuerdo que te afecta el mercado. Sí. No lo derivas desde el mercado. ¿Te fijáis? Entonces, el mercado se necesita poner ciertas condiciones de borde, que son estas riendas, que lo conduzcan hacia donde la sociedad, en un acuerdo, lo decide. Gracias, Alfonso, por la conversa, muy bien. Conversaciones con nosotros han estado Jorge Aguad, Eugenio Correa, Daniel Fatowski, Alfonso Salinas. Volvemos con los artistas en diciembre y el próximo año. Muchas gracias a todos ustedes.